Muy buenas noches, mi nombre es Brian Sean García Millán y hoy voy a hacer mi presentación acerca de identidad digital. Bueno, primeramente, ¿en qué consiste la identidad digital? La identidad digital se refiere a aquellos elementos virtuales, en este caso pues a aquellas, por ejemplo, redes sociales, blogs, cosas así, que nos identifiquen, en este caso entornos, aquellos entornos que nos identifiquen dentro o de una red, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de una red social puede ser, porque allí es donde más nosotros podemos interactuar con personas, donde más nos podemos dar a conocer. Entonces, esta cierta información que se puede llegar a dar en la red es debido, por ejemplo, a entornos que hay dentro de la misma red, ¿sí? En este caso, digamos que la identidad social se refiere a quiénes somos o cuál es la cara que nosotros queremos dar en este caso en la red, sí, es nuestra identidad como personas pues dentro de las redes, porque una cosa es lo que somos en las redes y otra cosa es muy diferente lo que somos realmente en la vida real. Por eso se le llama identidad digital. Muy bien, ¿a qué se denomina ciclo de vida de la identidad digital? Bueno, en este caso pues el ciclo de vida de la identidad digital se refiere pues a ciertos ciclos, procesos, protocolos, bueno, protocolos no, más bien como ciclos o procesos que eh, pues se generan en las etapas, o sea, son como etapas que se generan en la identidad como persona, en la identidad construida dentro de un medio digital. Por ejemplo, tenemos pues diferentes etapas, fases que se pueden acomodar en la identidad digital. En este caso está provisión, propagación, uso, mantenimiento y eliminación. En ese caso, pues se describe la provisión como por ejemplo eh, la provisión de información al medio digital para poder realizar, en este caso, la conformación de la identidad dentro de ese medio. Está la propagación, que es ya darte a conocer, en este caso, a otras personas en ese medio, por ejemplo. Está el uso, es decir, el uso que se le hace a información dentro de ese medio y lo que ese medio y otras personas pues hacen uso de esa información. Por ejemplo, para el marketing, en este caso los anuncios, cosas así, por ejemplo, puede ser. El uso que se le da a esa información, ¿sí? Sea que tú mismo pues le des un uso específico, sea que otras personas pues al conocerte le den un uso o cosas así. Por último tenemos mantenimiento y eliminación. Mantenimiento y eliminación nos referimos en este caso pues a cuando ya ha cumplido todas estas etapas y por ejemplo en este caso pues las actualizaciones que nosotros mismos damos como persona pues a nuestro estado, a nuestros gustos, porque pues la identidad social, bueno, la identidad digital puede cambiar en un entorno. Entonces, al mantenimiento nos referimos a eso y a la eliminación nos referimos a, por ejemplo, cuando ya queremos eliminar nuestro perfil digital o o queremos dejar de darnos a conocer, por ejemplo, en una red, queremos dejar de, digamos, por ejemplo, dejar de existir, por decirlo así, en una red. Bueno, entonces a la eliminación se refiere, por ejemplo, cuando en Facebook, por ejemplo, en una red social muy popular, pues intentamos eliminar nuestro perfil, nuestra red y todo eso. Que en este caso, pues por problemas de integridad y todo eso, lo que se hace en realidad o lo que termina haciendo Facebook es desactivar un registro. Nunca eliminar realmente pues nuestra identidad como persona. Tenemos por último cuáles son los elementos que se deben gestionar en la construcción de identidad digital y en qué consisten. Bueno, eh, los elementos que se deben gestionar pues, en la construcción de identidad digital son pues la privacidad de los datos, seguridad de los datos, transparencia de los datos, portabilidad de los datos y economía de los datos. Donde tenemos que la privacidad de los datos es hasta qué punto estamos nosotros, pues, o sea, en este caso, esto va por políticas y todo eso, política de manejo de datos, y en este caso, pues, se refiere a un contrato específico. Bueno, en este caso, podría ser un contrato o una política en la cual se le da cierto uso a los datos de la persona. Esos datos, pues, puede ser qué tan
¿Qué tanto acceso tiene, por ejemplo, un sistema o una red social a los datos que uses y qué se va a hacer con esos datos? La seguridad de los datos, por otro lado, tiene que ver es más bien qué tan fácil es, por ejemplo, la vulneración de la información, ¿sí? Qué tan fácil es acceder a la información asociada a, o sea, a información privada, información que se supone que no debería ser ubicada tan fácilmente o qué tan fácil es robar esta información, ¿sí? Comprometer esta información, la seguridad, la integridad de la información, de los datos. Cierta información que quizás sea sensible y que no debería, por ejemplo, estar a manos de cualquier persona, porque esta información pública que cualquier persona podría tener o esta información privada, información que no debería aparecer, pero que de alguna forma pues necesita el sistema, por ejemplo. Está la transparencia de los datos, en este caso pues se refiere exactamente a lo que hace el sistema con esos datos. Está la portabilidad de los datos, qué tan fácil es, por ejemplo, que otros sistemas puedan utilizar esos datos o los integren y que hagan uso de ellos. Y por último, la economía de los datos, el entorno en el que se maneja esta información.